de la economía en PPK, pero antes de olvidarme tengo un encargo muy importante para los estudiantes. Me han llamado ayer del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva organiza desde 1961, fíjense cuántos años, un curso de verano de economía de esos chicos. Recordamos apagar los celulares. Muchos profesores, muchos jóvenes que eran como ustedes hace muchos años han hecho ese curso y ahora son grandes profesionales. De los últimos, Joel, de los más antiguos, varios, entre ellos Zenón Quispe, todos ellos haciendo ese curso de verano. Y me llamaron con preocupación ayer porque no se han inscrito el suficiente número de estudiantes para este examen, que es el día viernes. Sería un desperdicio que no lo hagan, porque es una ocasión irreemplazable de ascender, de progresar, de mejorar. Los chicos que entran a ese curso, al cabo de unos años pueden ir a hacerse un doctorado en Harvard, en Stanford, en Oxford, hacer cosas que uno nunca habría imaginado siquiera. Así que no dejen pasar esa oportunidad. La inscripción es a través de la web simplemente, háganlo entre hoy, mañana y el viernes, para que el viernes puedan estar dando sus exámenes. No importa si esta vez no ingresan, pero el solo hecho de dar el examen es un excelente entrenamiento para ese reto grande que es el curso del Banco Central. Muy bien, voy a hablarles de una investigación que hemos hecho junto con una joven colega, Erika Collantes, acerca de cómo vemos la economía de PPK en estos primeros 11 meses. Vamos a hacer entonces una evaluación de la historia económica peruana para ver cómo hemos llegado hasta este momento y plantearnos algunas perspectivas. Antes de entrar de lleno en el tema, debo decirles que el destino económico de un país, especialmente de un país pequeño y abierto como el Perú, depende en parte de factores domésticos, de lo que podemos hacer acá, de lo que puede hacer nuestro Banco Central, nuestro Ministerio de Economía, nuestro Ministerio de Educación. Esos son los factores domésticos, y depende mucho de lo que pase afuera. Lo que pase afuera es exógeno a nosotros no lo controlamos. Lo que pase afuera en parte depende de la buena suerte o la mala suerte. Esa buena suerte o la mala suerte son las condiciones internacionales. Cuando una economía es bien pequeñita como la peruana, el PBI peruano es 0.1% del PBI mundial, o sea que somos nada en el mundo. Cuando somos pequeñitos, esos factores externos a veces son más importantes que los factores internos. Sin exagerar, les digo que para saber lo que pase con el Perú, más importante puede ser saber qué pasará con el precio del cobre que quién será el presidente de la República. Porque los factores externos tienen una fuerza inmensa. ¿Ya? De eso vamos a hablar en la primera parte de mi presentación. La economía internacional influye en nuestra economía a través de distintos canales. El canal de lejos más importante son los precios internacionales, o mejor aún, los términos de intercambio. Los términos de intercambio es la relación que existe entre el precio de nuestras exportaciones y el precio de nuestras importaciones. Cuando suben es una buena noticia, buena suerte. Cuando bajan es una mala noticia, mala suerte. Entonces, esta variable, términos de intercambio, es la variable más importante que nos conecta con el mundo. En segundo lugar, la otra variable que nos conecta con el mundo son los ingresos o las salidas de capitales. Cuando hablamos de capitales estamos hablando de inversiones de los extranjeros, estamos hablando de plata que viene a la bolsa de valores a especular, o de plata que viene a nuestro sistema bancario, o del ingreso por privatizaciones. Todo eso es ingresos de capitales. Cuando ingresen capitales, buena suerte. Cuando salen capitales, mala suerte.
Cuando, por ejemplo, suben los precios internacionales, pasan un montón de cosas en el país, de tal manera que casi sin mucho esfuerzo el país avanza casi solito, por varios motivos. Por ejemplo, si sube el precio de nuestras exportaciones, en primer lugar, entran muchos dólares al país. Esos dólares que entran al país en parte se van a los bancos, porque nuestros bancos prestan mucho en dólares. Los bancos tienen mucha plata para prestar. Cuando entran muchos dólares por los ingresos de capitales, esos dólares abundantes hacen que el precio del dólar se caiga. Cuando el precio del dólar se caiga, los precios se caen. La inflación se cae solita. Entonces, y cuando esos dólares que entran a los bancos después se transforman en crédito bancario, las empresas reciben más crédito, las familias reciben más crédito, las empresas pueden invertir más, las familias pueden consumir más, la economía se reactiva. Por lo tanto, cuando ingresan capitales, aunque no hagamos nada, la economía se reactiva y los precios empiezan a caer. El Banco Central puede estar sentadito observando y la inflación se cae solita. Y cuando suben los precios internacionales, la cosa es todavía más importante. Cuando suben los precios internacionales, por un lado, aumenta el valor de nuestras exportaciones. Más dólares que entran al país, el precio del dólar, el tipo de cambio que se cae y la inflación se cae también. Pero más importante que eso, cuando sube el precio de los minerales, por ejemplo, las empresas mineras tienen un montón de beneficios. El impuesto a la renta se aplica a los beneficios. Estas empresas pagan un montón de impuesto a la renta. La mitad de ese impuesto a la renta se va a las regiones, a los municipios, a las universidades como canon minero. Buena parte de lo que vemos construido en el país, carreteras, obras de infraestructura, colegios, escuelas, se han hecho con este canon minero. Ayacucho no tiene canon minero, pero vieran Cusco, o Moquegua, o Ancash, o Cajamarca. En esos lugares el 90% de la inversión pública proviene del canon minero. Ese canon minero sube cuando suben los precios de los minerales. Además, cuando sube el precio de los minerales, el sector minero se hace muy atractivo. La inversión extranjera empieza a venir porque la inversión viene para hacer ganancias. Entonces entran capitales, se descubren nuevas minas, se explotan nuevas minas, la producción minera crece, el PBI minero crece, el PBI general crece. Fíjense toda la maravilla que provoca esto que no tiene nada que ver con nosotros. Porque cuando los precios internacionales suben, suben para todos. Cuando entran capitales, entran para todos. Este es un fenómeno latinoamericano, general. El ingreso de capitales o la salida de capitales no tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí. En los buenos tiempos, hasta Venezuela entran capitales. Y en los malos tiempos, hasta de Colombia o Chile se van los capitales. Entonces hay mucho de comportamiento general macroeconómico latinoamericano. Resumiendo lo que he dicho hasta ahora, cuando tenemos buena suerte, cuando hay buenos precios internacionales o cuando ingresan capitales, el país avanza, aunque la política doméstica sea pésima. Y cuando se caen los precios de los minerales o se van los capitales, el país retrocede, aunque el ministro de Economía sea Olivier Blanchard del Fondo Monetario Internacional. El peso de las condiciones internacionales en una economía pequeña y abierta es inmensa, es grande. De eso voy a tratar en esta primera parte de mi presentación. Veamos primero esta variable. Son los términos de intercambio. De atrás seguramente no lo van a ver, pero después el decano va a pasar a todos los estudiantes para que tengan esta presentación. Esta presentación nos dice que los términos de intercambio hacia principios de este siglo están bien bajitos. 100, subieron hasta 198, se duplicaron hacia el año 2011. Es más o menos como si los sueldos reales de vuestros padres se hubieran duplicado en tan poco tiempo. Y luego, desde el 2011, empieza a caer. Resumiendo,
Este periodo, 2001-2011, en general con una breve caída en el año 2008-2009, año de la crisis internacional, ese periodo ha sido buenísimo. Entonces, cuando uno juzga a un gobierno, el de Alan, el de Toledo, el de Ollanta, hay que pensar en qué contexto internacional gobernaron. Si les ha ido bien, hay que pensar si les ha ido bien porque lo han hecho muy bien o porque tuvieron muy buena suerte. Hay que conjugar ambos elementos. Entonces, de este gráfico está claro que Toledo tuvo buena suerte en sus años finales, no al principio. Alan tuvo buenísima suerte, salvo en este año. Alan fue el más afortunado en este periodo, tal como podemos ver en este gráfico. Y si uno juzgase a Ollanta, uno diría Ollanta piña, ¿no? Porque justo entra y los precios internacionales empiezan a caer. Es más difícil gobernar con términos de intercambio cayéndose. Y cuando vemos la otra variable, esta variable es muy bonita. Es un gráfico que vincula términos de intercambio con PBI. Fíjense cómo se mueven juntitos. Es como para hacer una regresión econométrica, con una sola variable explicativa. Y la variable explicativa además es exógena, ni para decir que hay influencia en ambos lados. Entonces, este gráfico es una prueba fehaciente de la importancia de los términos de intercambio para una economía pequeña y abierta como la peruana. Es claramente, de lejos, la principal variable explicativa del comportamiento macroeconómico del país. Este es el ingreso de capitales. Cuando entran, buena suerte; cuando salen, buena suerte. Y este gráfico no es peruano. Uno hace este gráfico casi para cualquier país latinoamericano y sale igualito. Evidentemente distintos números, pero la misma dirección. Malos tiempos, principios de este siglo. Buenos tiempos, los de Alan. Los capitales entraban hacia principios de este siglo a un ritmo de 980 millones de dólares por año. En el mejor año 2012 entraron 13.000 millones de dólares. Montón de plata. Por inversión directa, a la bolsa de valores, a los bancos, todo eso, un montón de plata. Y luego desde el 2012 empieza a caer y ahora es todavía un número decente, pero menor que en años anteriores. Vamos a mi punto. Entonces, de lo que les he contado, podemos decir que en los buenos tiempos, es decir, cuando los precios internacionales crecen o cuando entran capitales, la economía debe crecer. Y en los malos tiempos, la economía debe crecer menos o caerse. La inversión privada es la variable que más se relaciona con la situación internacional. Fíjense cómo evolucionaba la inversión privada. Hacia principios del siglo, cayendo, luego unas tasas de crecimiento que nunca lo habíamos visto en la historia peruana. 6%, 12%, 20%, 23% de tasa de crecimiento anual. Es una cifra que nunca lo hemos visto. Con la crisis internacional se para por un ratito y luego resucita con fuerza y luego los años malos empieza a bajar. Hace 3 años que la inversión privada, crecimiento negativo. Y el PBI, que tiene que ver con la inversión, tiene que comportarse más o menos igual. Tasa de crecimiento fuerte antes de la crisis, una paradita con la crisis internacional, una recuperación rápida y luego decreciente y seguramente el 2017 vamos a terminar con un 2% de crecimiento. Entonces, creo haberlos persuadido de que hay una conexión muy estrecha en la situación, entre la situación internacional y el comportamiento doméstico. Y aquí hemos hecho un trabajo más estadístico, más econométrico, porque lo anterior son gráficos, son descripciones. Aquí hay un trabajo econométrico, ¿no? Para los que enseñan econometría hemos aplicado la técnica de los vectores autorregresivos.
hemos querido responder a la pregunta siguiente. Del crecimiento económico, ¿qué porcentaje tiene que ver con factores externos y qué porcentaje tiene que ver con factores domésticos? Un numerito. Para América Latina y el Caribe el numerito es como 55%. El 55% de las fluctuaciones económicas tienen que ver con factores internacionales. El Perú, que es un poquito más chico y más abierto que el promedio de América Latina, sale que el 65% de lo que hemos observado entre el 2001 y el 2016 tiene que ver con factores internacionales. Solo el 35% tiene que ver con lo que hacemos aquí. Por lo tanto, cuando nos va bien, hay que chequear bien por qué nos va bien. 65% tiene que ver con lo que pasa afuera, 35% por lo que hayamos hecho acá. Y cuando nos va mal, hay que juzgar con la misma justicia. Nos va mal 65% por culpa del sector externo, 35% por culpa de nosotros. Este tema, digamos, ya es de consenso. Algunos países un poquito más, un poquito menos, pero en general, en América Latina, países primario exportadores, el peso de las condiciones internacionales es inmenso. En el caso peruano, 65% de lo que nos pasa no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacemos acá. Y aquí hay numeritos, ¿no? Entre los factores externos, de lejos, el más importante es el factor términos de intercambio. Precio del cobre, precio del oro, esas son variables importantísimas. Y entre los factores domésticos, es importante también saberlo, el factor más importante es la inversión pública, de lejos. De acá incluso sale una receta, ¿no? En los malos tiempos la receta es hacer algo con la inversión pública porque es, según esta investigación, el factor más potente, más poderoso, más dinámico. Con lo que he dicho, daría la impresión de que lo que hacemos acá adentro casi ya no importa, ¿no? Pero no hay que entenderlo así. Porque en los buenos tiempos, los países que hacen bien su política doméstica avanzan mucho más rápido que el resto. Y en los malos tiempos retroceden mucho menos que el resto. En ese sentido, Perú lo ha hecho bien en este siglo. Esta es una muestra, digamos, fehaciente de que ha sido así. Esta lámina muestra la tasa de crecimiento promedio en América Latina y el Caribe entre el año 2001 y el año 2016. ¿Cuáles son los países que han crecido más? El país que más ha crecido es Panamá. Panamá por un asunto muy idiosincrático, muy particular. Hace como 6 años han ampliado el canal de Panamá, un inmenso canal, ganan miles de dólares por día, entonces Panamá va a seguir creciendo a las tasas más altas de América Latina por los próximos 10 años por lo menos. Es un caso muy especial. Panamá está explicado por la ampliación del canal de Panamá. Y ahí nomás está el Perú, un envidiable 5.3 de crecimiento. No lo hemos hecho mal. Esta es una prueba, porque el contexto externo es común para todos, ¿no es cierto? Pero en ese contexto común hemos avanzado más que el resto. Quiere decir que en estos primeros años de este siglo, la política macroeconómica, las reformas en el Perú seguramente han sido mejor que en otros países. Incluso si vemos la otra variable importante, la inflación, que creo que no lo tengo acá. Si viésemos la inflación, que es la otra variable macroeconómica importante, la inflación peruana en este periodo 2001-2016 es la más baja de América Latina. E incluso recientemente, a pesar que en el Perú lloramos de que la tasa de crecimiento ha caído, la tasa de crecimiento del PBI en el año 2016, a pesar de ser modesta, ha sido todavía la más alta entre los países de mediano para arriba en América Latina y Caribe. En resumen, no estamos mal, o no estábamos mal, ¿sí? Entremos ahora entonces al
para ir yendo a lo importante, al tema, sí. Al gobierno actual. El gobierno actual entonces se empieza con esta herencia, una herencia de un país sobresaliente en el contexto latinoamericano, una herencia de un país con la tasa de crecimiento más alta después de Panamá en América Latina, una herencia de un país con la inflación más baja de América Latina y el Caribe, una herencia de un país que redujo sustantivamente la pobreza. Así estábamos, ¿no? Es cierto que en el último año 2016 ya la economía peruana se estaba enfriando, esencialmente por factores internacionales y seguramente por algunos errores de política macroeconómica. Entonces PPK toma el gobierno en esas condiciones. ¿Qué se propone el gobierno de PPK? Cuando uno gobierna, en realidad, generalizando, en particular me concentro en el Ministerio de Economía y Finanzas, hace dos cosas. Con un brazo hace las cosas cotidianas, que siempre debes hacerlo, las políticas de corto plazo, que la inversión pública tenga su comportamiento apropiado, las obras que avancen como deben ser, etc. Eso es lo que hace todo ministro que entra al MEF. Y a veces, en ciertas circunstancias, el Ministerio de Economía, el gobierno intenta hacer grandes cambios, las llamadas reformas estructurales. A veces se piensa que se puede hacer reformas estructurales en cualquier momento, en cualquier circunstancia. ¿Qué es reforma estructural? Es cambiar drásticamente la forma de comportamiento de una economía. Por ejemplo, pasar de una economía muy estatista a una economía con poco Estado. Pasar de una economía con mucho control de precios a una economía casi sin control de precios. Pasar de una economía primario exportadora a una economía industrializada. Esos son los grandes cambios estructurales. Hay un libro que todo economista debería leer, ¿Por qué fracasan las naciones?, de un economista Acemoglu, que seguramente va a ser premio Nobel en algún momento, y de un cientista político Robinson. Estos señores escribieron, como el nombre del libro lo dice, ¿por qué fracasan los países?, ¿no? Y una de las cosas que dicen es que las reformas estructurales, los grandes cambios, no se dan en cualquier momento, según lo registra la historia económica mundial. Estos grandes cambios, estas grandes reformas, se dan en momentos que ellos le llaman las coyunturas críticas. ¿Qué son coyunturas críticas? Guerras, pestes, terremotos, crisis económicas agudas, severas. Entonces son condiciones dramáticas en donde los grandes cambios son indispensables y los grandes cambios son bienvenidos. No en cualquier momento uno puede cambiar radical, una gran transformación, ese rollito de no en cualquier momento se puede hacer las cosas. Tienen que ser circunstancias críticas, guerras, golpes de Estado. Entonces uno veía la economía peruana del 2016, decían, ¿habrán condiciones para hacer grandes reformas estructurales? Leyendo Darwin y Asimov decían, no hay condiciones. Y cuando uno revisa la historia económica peruana, ¿cuándo han habido grandes cambios, reformas estructurales propiamente dichas? 90, con Fujimori. Porque la economía estaba tan destrozada, inflaciones de 60% al mes, caídas del producto impresionantes, pobreza increíble, el Estado no tenía pagar ni para pagar las pensiones de sus trabajadores, eran circunstancias dramáticas.
Era una coyuntura crítica en los términos de Acemoglu y Robinson. En esas condiciones se hizo una gran reforma estructural. De una economía estatal pasamos a una economía liberal. Podemos discutir si la reforma fue buena o no, pero digamos en términos teóricos, las condiciones estaban dadas para hacer una reforma estructural. Y se hicieron un montón de reformas. Se creó la SUNAT, se desaparecieron los aranceles, se desaparecieron los controles, se desaparecieron control de precios. Los más veteranos, los chicos no tienen idea de esto, sabemos cómo era la economía antes de 1990. Era una economía sustantivamente distinta. La otra gran reforma estructural en la otra dirección fue la de Velasco Alvarado, con golpe de Estado. En ese caso fue una reforma exactamente al revés, de una economía más o menos liberal, lo convirtió en una economía estatista, con muchas empresas estatales, con mucho control del Estado, con mucha industria, con mucho control de precios. Entonces lo que les digo es que la gente habla así nomás, hay que hacer reformas. Y la historia peruana nos muestra que las reformas no se dan en cualquier contexto. Se dan en ciertos, porque las reformas son costosas, dividen a la población, perjudican a un grupo, benefician a otro grupo, son reformas dramáticas, dolorosas. Bueno, al parecer la administración anterior no tenía idea de las condiciones objetivas para hacer reformas, entonces lo cotidiano lo dejaron un poquito de lado y pusieron la energía acá. 2 reformas estructurales. Vamos a formalizar la economía, esa es una reforma estructural, ¿no? Vamos a destrabar todas las trabas que hay, es otra reforma más pequeñita, pero es una reforma. Y los grandes talentos, los grandes consultores, los grandes investigadores los pusieron para acá. Y esto lo descuidaron. ¿Cómo les fue con las reformas? De eso hablamos a continuación. Este es el comportamiento de la informalidad. Hay un montón de definiciones de informalidad. La informalidad desde el punto de vista laboral nos dice que la informalidad bajó de un 80% en el 2007 a un 72% en el 2016, ¿no? Más o menos 8 o 9 puntos en 10 años. ¿Bajar la informalidad es bueno? Seguro que es bueno, pero lo bueno no necesariamente es factible, ¿no? Yo quiero ir a hacer un doctorado en MIT, seguro que quiero. ¿Podría hacerlo a estas alturas de mi vida? Seguro que ya no, ¿no? Entonces hay una cosa entre el deseo y la factibilidad. Este gobierno se comprometió a bajar la informalidad del 70% o 72% al 50% en 5 años. Eso no ha pasado nunca en la historia mundial, quizá en otro planeta, en el mundo no, nunca. 20 puntos en 5 años, nunca. Y además, intentaron bajar la informalidad por una vía que también ha demostrado ser inefectiva en el mundo. La vía de bajar un poquito de impuestos para persuadir a la gente de que se vuelva formal. Allí hay un gran problema de diagnóstico, ¿no? Creo que, por lo menos de las cosas que yo he leído, el mejor tratamiento teórico de este tema de la informalidad con modelos económicos es el del profesor Adolfo Figueroa. Según el profesor Adolfo Figueroa, en la economía peruana hay un sector moderno, capitalista, con mucha productividad, y hay un sector, él le llama tradicional, le podemos decir informal, grande, con productores con muy baja productividad. Fíjense cómo son las brechas de productividad en el Perú. La minería de punta versus el sector agropecuario campesino. La minería es, digamos, 500 veces más productiva que la agricultura tradicional. Entonces, la informalidad, en la visión de Adolfo,
o en la visión del mejor documento sobre este tema que ha salido hace unos 4 años de un señor Laporta y otro señor Schleifer, es que con estas brechas de productividad, cómo volver formales significa cómo elevarles la productividad para que se conviertan en formales. La idea es que cuando la productividad es alta, esas empresas pueden pagar salario mínimo, pueden pagar en salud, pueden pagar impuestos, pueden cumplir con todas las obligaciones laborales y tributarias, porque su productividad les permite hacer eso. Pero cuando una empresa campesina, por ejemplo, muy productiva, ¿cómo va a pagar un salario mínimo? ¿Cómo va a pagar impuestos? ¿Cómo va a pagar en salud? Su productividad no les permite ser formales. Entonces, ¿cuánto habría que bajar los impuestos para persuadirlos de que se vuelvan formales? Seguro que aún si pusiésemos el IGB en 0, no los persuadimos, porque las brechas son grandes, inmensas. Seguramente persuadiremos a aquellos que están en el medio, ¿no? Les falta un poquito de productividad, con incentivo tributario, puede convenirles ser formales. Entonces, desde el principio de esta idea se sabía que iban a fracasar. Eso por un lado. Por otro lado, en la academia ya hay un cierto consenso de que el documento más importante en este tema es de estos señores Laporta y Schleifer. Estos señores tienen la base de datos más grande del mundo, periodo de 30 años, han hecho sus investigaciones, sus corridas econométricas y han llegado a lo siguiente. El principal método para bajar la informalidad, lamentablemente, es el crecimiento económico. No hay otro. Estadísticamente está comprobado. Por eso que la informalidad baja lentamente, conforme este sector moderno se expande, crece y absorbe al sector tradicional. Generalmente ese sector tradicional se vuelve asalariado. Así son las economías capitalistas. Bueno, como les decía, el MEF, con un brazo, lo cotidiano, con otro brazo, la reforma estructural. Para este tema contrataron a los mejores consultores del mundo. Está este señor del BID, se me ha ido el nombre. Todo el esfuerzo lo pusieron acá, todo. Las grandes consultorías, la mejor tecnocracia del MEF, pensando en la informalidad. Efecto nulo. No van a tener nada. Además, el ministro que pensaba que esto era correcto ya no está. Y de lo que le he escuchado a Fernando Zavala, que es un tipo más sensato, más razonable, ya fue ese tema. Un año desperdiciado. ¿Qué harán con las consultorías? Seguramente publicarán un bonito libro, pero que quede en nada. Descuidaron lo cotidiano. Y el tema de Destrave ya se sabe, ¿no? La idea del Destrave es que habían como 18.000 millones de dólares de grandes obras que estaban trabadas y que si se destrababan esos 18.000 millones, el país iba a ser otro. Línea 2 metro, gasoducto sur y todas esas obras. Pensaron que destrabar era fácil y no entendieron que no se destrababa no solamente por motivos del Estado, sino también por motivos del sector privado. Destrabar es difícil. El ministro Toner lo reconoció. Pensábamos que era fácil, era difícil. A esa dificultad natural de destrabar se sumó el efecto Odebrecht. Y con lo de Odebrecht murió el destrabe. Y con lo del Contralor, efecto Contralor, que va a paralizar las obras públicas, murió el destrabe. O sea que el MEF se quedó sin nada acá. ¿Cuándo saldrá el gasoducto del sur? Vaya uno a saber. El aeropuerto Chinchero, que no tiene nada que ver con Destrave, ¿cuándo saldrá? Vaya uno a saber. Pusieron todas las energías acá y se quedaron sin nada. Descuidaron eso y la inversión pública está parada. Resumiendo, entonces, los años 2015 y 2016, nuestro crecimiento fue decente en el contexto latinoamericano. No tan alto como en los años anteriores, pero 3-4% es una tasa de crecimiento decente en el contexto latinoamericano.
Venezuela cayéndose en 18%, Brasil cayéndose en 3%, Argentina cayéndose en 1%, 4% es el paraíso. Sin embargo, esa tasa de crecimiento alta del 2015 y el 2016 estaba explicado esencialmente en que en esos años habían madurado grandes proyectos de inversión minera, proyectos que vienen de hace 10, 15 años atrás. Las Bambas, la tienen cerca acá, Toromocho. En esos años, 2015 y 2016, el PBI minero creció entre 15 y 20%, una tasa de crecimiento altísima. Y como el PBI minero pesa como 14-15% del PBI total, basta eso para que el PBI crezca 3-4%. Pero lo que se sabe es que ya no hay más obras mineras que salgan en los próximos años. La tasa de crecimiento del PBI minero va a ser fue de 15% el año pasado, va a ser 8% este año, va a ser 3% en el siguiente y casi 0 en el siguiente. Por lo tanto, la tasa de crecimiento del PBI debe ir así. Nos dijeron que no iba a ir así porque con el destrave y la lucha contra la informalidad se recuperaría otra parte de la economía para que el PBI minero haga esto. Nos hemos quedado sin esto, no tenemos nada de esto, cero informalidad, cero destrave. Por lo tanto, uno esperaría que vamos a quedar como se esperaba, con un ritmo de crecimiento decreciente. El único motorcito que nos ha quedado es en realidad, el niño costero hace una salvación para el gobierno. Porque el niño costero, por lo menos, a pesar de la desgracia que ocasionó, dio un espacio para el gasto público de inversión. Entonces, la única manera que el PBI crezca en el corto plazo en el Perú es que estas obras de reconstrucción empiecen a crecer, que la inversión pública empiece a dinamizarse. Hasta eso lo han hecho mal, porque hace 4 meses, cuando hicieron la proyección para este año, dijeron la inversión pública crecerá en 15%. Resulta que hasta mitad de año se ha caído en 14%. Por lo tanto, tampoco eso está. Resumiendo, este año debemos crecer a una tasa modesta, 2%, quizá un poquito menos. Próximo año, solamente por la inversión pública, y que ya debe normalizarse, creceremos un poquito más, 3%, 3.5%. Hacia adelante no hay nada. No hay nada, porque el motor minero se está extinguiendo. El gobierno anterior, mal que bien, hablaba de la reconversión productiva, hablaba de la industria forestal, hablaba de la acuicultura, hablaba del turismo. Pero este gobierno, con el rollo de la informalidad y el destrave, se olvidó de todo eso. Incluso el ministro actual de Produce, el ministro anterior de Produce dijo que eso no servía y que el mercado arreglaba todo. Entonces, este año va a ser 2% de crecimiento, próximo año seguramente un poquito menos, más adelante no se sabe qué va a pasar con este país. No hay a la luz nuevos motores, no hay una nueva minería que nos empuje, no hay una industria forestal, no hay un turismo. Esta cosa teórica de la informalidad y el destrave está guardado. Por lo tanto, esperemos que esta administración nueva, la del ministro Fernando Zavala, se preocupe de este año y el siguiente y se preocupe qué pasará en el 2020, 2021, cómo quedará el país en el 2021. Bueno, eso es lo que quería contarles y a continuación espero un montón de preguntas de estos chicos que seguramente están muy deseosos de saber un poco más de estos temas. Muchísimas gracias. Agradecimientos.